Muy buena. ¿Qué? ¿Filosofando mucho? Eso espero. Bueno, hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos que estoy haciendo de repaso rápido sobre la filosofía de un autor, al menos la parte que nos interesa para el examen de selectividad o EBAU. Recordad, utilizar los apuntes de vuestros profesores, esto es un repaso. Utilizar también los otros vídeos que he ido colgando que van profundizando en cuestiones que vamos a ir tocando aquí, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar. Y es que vamos a empezar por el contexto. Platón va a nacer en Atenas en el año 427 a.C. y morirá en el 347, también en la misma ciudad. Originalmente se va a llamar Aristócles, pero va a recibir el nombre de Platón, que significa espaldas anchas. Su padre va a ser Aristón, de Atenas, y su madre Perictione. Va a nacer en plena guerra del Peloponeso, la guerra que va a enfrentar a Atenas contra Esparta. Va a perder Atenas, va a perder su hegemonía y va a ser gobernada por un gobierno que va a ser denominado el de los 30 tiranos. 30 personajes o 30 personas de Atenas afines al sistema espartano que van a gobernar la ciudad. Unos se quedarán al cargo de esta, otros al cargo del puerto y otros con las relaciones con el resto de polis, principalmente con la polis de Atenas, que era la que iba mandando. De estos 30 tiranos, Platón va a tener algunos tíos allí. De hecho, estos le propondrán que se una a ellos, pero él va a preferir no acercarse a la política. Primero porque entiende que, bueno, que los que están gobernando no lo están haciendo muy bien, pese a que él sí que era afín a al sistema espartano, ya que el ateniense, la democracia, no le terminaba de convencer. Este gobierno de los 30 tiranos va a ser derrotado, no va a durar un año y será derrotado por los ejércitos de los tenientes Trasíbulo y Alcibíades, los generales, perdón. Volverá a instaurarse la democracia y Platón va a criticar fuertemente esta democracia porque se va a dedicar a hacer, bueno, pues venganzas contra estos 30 tiranos, no se van a dedicar a gobernar bien y además van a llevar a cabo injustas gestas, podríamos llamarlas, como por ejemplo es el juicio y muerte de su maestro Sócrates. Hablando de Sócrates, debemos de hacer mención de todas las influencias que va a recibir Platón en su pensamiento. Y es que su primer profesor va a ser Crátilo, un alumno de la corriente de Heráclito. Por lo tanto, este le va a enseñar que vivimos en un mundo sensible en el que todo va cambiando continuamente y que es el único que podemos llegar a conocer. Cuando ya cuenta con unos 20 años se va a unir al círculo de Sócrates, que va a ser su gran maestro y del cual va a aprender muchísimas cosas, como por ejemplo la idea de que todos tenemos el conocimiento en nuestro interior y que la mejor forma de sacarlo es a través de la conversación. Así, si ya Sócrates utilizó el sistema mayéutico, Platón lo que va a hacer es escribir en forma de diálogo sus obras, poniéndolas la mayoría de ellas en boca de su maestro, en boca de Sócrates, que discutía con algún sofista. También de Sócrates va a coger la idea de que hay unas verdades que son eternas y que son las que se puede llegar a conocer, porque la única forma de conocer algo es que este algo no cambie. Si Sócrates hablaba de definiciones universales, Platón va a hablar del concepto de ideas o formas ideales, como lo queramos llamar. Y finalmente, la idea de que existen estos universales, como puede ser la verdad, el bien, la belleza, etcétera. Por lo tanto, se va a enfrentar al pensamiento de los autores sofistas, que estos creían que todo el conocimiento era relativo, como es el caso, por ejemplo, de Protágoras. Una vez que muere Sócrates, va a recorrer el mundo, va a ir al sur de Italia y allí entrará en contacto con el pensamiento pitagórico, principalmente de la mano de Arquitas de Tarento. Este le va a enseñar la importancia que tienen las matemáticas y además la inmortalidad del alma, el concepto de metempsicosis, cómo el ser humano va a ir reencarnándose una y otra vez. Finalmente vamos a poder encontrar influencias del pensamiento de Anaxágoras, cuando Anaxágoras, el físico o presocrático, habla de la existencia de una inteligencia rectora del orden material que se va a llamar nous, y Platón la llamará demiurgo. Bueno, pues
Aquí en Platón, fijaos todas estas influencias que tiene, podemos ver que es el primer autor que va a crear una fusión de pensamiento. Y es que va a coger dos escuelas totalmente contrarias. La escuela de Parménides, que creía que todo era cambio, y esta idea socrática de que hay valores eternos e ideas que se pueden llegar a conocer. De hecho, la forma de conocer algo es que algo esté quieto. Y vamos a ver cómo las va a llegar a fusionar. A lo largo de la historia de la filosofía nos vamos a encontrar con autores que van a hacer una gesta o una labor muy parecida a esta, como puede ser Santo Tomás de Aquino o el propio Immanuel Kant. Lo primero que tenemos que saber de la filosofía del autor es que todo su pensamiento va a encajar como un puzzle, y vamos a hablar de dualidades. La primera dualidad de la que vamos a hablar es la dualidad ontológica. ¿Esto qué significa? Bueno, dualidad es que nos vamos a encontrar con dos, unidad, dualidad. Y ontológica significa que vamos a hablar de la realidad, que eso es lo que hace la ontología, que es una rama de la filosofía. Por lo tanto, Platón va a hablar de dos realidades. Y es que, como ya hemos dicho, Platón va a ser el primer autor que va a desarrollar una síntesis del pensamiento de dos escuelas enfrentadas. En este caso, la de Heráclito y la de Parménides, la que dice que todo cambia y la que dice que para conocer algo la realidad debe de estar quieta, debe de ser el ser. Bueno, ¿cómo va a solucionar este problema Platón? Diciendo que las dos están conviviendo, y es que hay dos planos de realidad. Uno que vamos a llamar el mundo inteligible, y luego el mundo sensible. El mundo inteligible es este mundo donde van a habitar las ideas, y es que Platón entiende que, al igual que nosotros pensamos que existen cosas que vemos que existen cosas en el mundo y que las podemos clasificar, por ejemplo, por bellas, todas las cosas que son bellas participan de un concepto común, y este concepto común es la idea de belleza. Esta idea o este concepto idea es una transliteración del concepto eidos, griego, que significa patrón. Bueno, pues todos van a tener este mismo patrón, van a compartir esa idea. Y puesto que la comparten, esta tiene que existir, y puesto que está en los objetos, que estos objetos participan de ella, esta idea tiene que ser única, tiene que ser eterna. Y esto es lo que van a hacer las ideas. Las ideas van a ser conceptos existentes, que van a ser indivisibles, inmutables, eternos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto no va a ser, el mundo de las ideas no va a ser pues un caos, ¿vale? Va a estar completamente ordenado, y es que Platón va a entender que las ideas están ordenadas jerárquicamente, como si fuera una pirámide. Así, en la cúspide de la pirámide nos vamos a encontrar con la idea de bien, que es la idea de la que va a surgir todo lo demás. En un segundo nivel nos vamos a encontrar las ideas de los universales, como puede ser la belleza y la justicia. Después, o en ese mismo escalón, pero en un nivel inferior, nos vamos a encontrar los valores morales, como la prudencia, la valentía, la templanza. Ya en el siguiente escalón nos vamos a encontrar las matemáticas, tanto la aritmética como la geometría. Es decir, vamos a hablar de unidad, pluralidad, circularidad, cuadratura, esos elementos. Y finalmente los objetos sensibles, o las ideas de los objetos materiales. Primero los objetos de la naturaleza, como puede ser un caballo, un ser humano, una montaña. Y finalmente, ya en el escalón más bajo, las ideas de los objetos manufacturados. Pues, ¿qué te digo yo? Una silla, un jarrón, o etcétera, etcétera, etcétera. Después nos vamos a encontrar con la otra realidad, la que vamos a denominar el mundo sensible. ¿Y este mundo sensible cómo surge? Bueno, pues en el Timeo, Platón lo que nos va a decir es que primero tenemos la corá, que es una especie de materia informe, y el demiurgo, tomando como modelo el mundo inteligible, con esta corá va a crear, que por cierto el concepto corá evolucionará en Aristóteles como el concepto hile, ¿vale? Por eso de la teoría hilemórfica, por si os suena. Bueno, pues de aquí va a venir ese concepto. Bueno, pues como si fuera un alfarero, lo que va a hacer el demiurgo es copiar estas ideas del mundo inteligible y las va a plasmar en objetos del mundo sensible, creándolos. Pero ¿qué ocurre? Que esta cora, este espacio, esta materia, al ser precisamente sensible o material, va a ser corruptible, es decir, va a ser temporal y se va a ir perdiendo. De ahí que no sea una copia exacta, sino que sea una copia imperfecta que poco a poco va a ir perdiéndose.
Esta teoría ontológica de Platón se va a corresponder con su teoría epistémica, y es que si hay dos realidades nos vamos a encontrar con dos formas de acceder o de conocer estas realidades. En el discurso Teéteto, Platón se va a enfrentar al pensamiento de Protágoras. Protágoras es el que decía que el conocimiento era relativo, dependía de nuestro punto de vista y nuestra forma de acceder a la realidad. Es verdad que Platón va a admitir como verdadero esta forma de conocimiento, pero únicamente para el mundo sensible. Va a decir que hay dos realidades, y es que Platón, y al igual que el pensamiento griego, va a entender que hay una relación directa entre el conocimiento de un objeto y su existencia, es decir, la inteligibilidad o el mejor acercamiento o conocimiento de un objeto dependerá única y exclusivamente de su grado de verdad. Parménides, el autor presocrático, nos va a decir que las cosas o son o no son, o existen o no existen. Así que si esto lo traspasamos a la dualidad ontológica y epistemológica de Platón, lo que nos vamos a encontrar es que las cosas que podemos llegar a conocer de verdad, que son las que son inmutables, son las ideas. Pero en contra, el no ser va a estar representado por la nada. Y Platón sabe que hay un término medio, porque vivimos rodeados de objetos materiales que no son ni la nada ni son ideas. Por lo tanto, habrá una forma intermedia de acceder a este conocimiento. Y esto es lo que él va a denominar la doxa u opinión. Nos lo va a explicar muy bien en su teoría del símil de la línea, que la exponen en el libro sexto de su obra República, en la que nos va a decir que tenemos una línea, va a estar dividida en dos partes que no son simétricas o no hay una división proporcional entre ellas, y a su vez estas mitades van a estar divididas en dos, por lo tanto nos vamos a encontrar con cuatro segmentos que corresponden a la icasia y la pistis, la dianoia y la noesis. Icasia es el conocimiento más básico, podemos decir que es la sombra, los sueños o los chismes, los cotilleos, las meras opiniones, que es la forma más baja de conocer. Luego nos vamos a encontrar con la pistis. La pistis son las ciencias, un conocimiento más ordenado y superior, pero como hablamos de ciencias del mundo sensible, no va a ser un conocimiento perfecto. Después vamos a dar el salto que lo darán las personas que se dedican a las matemáticas o las conozcan. Y finalmente, esa es la dianoia, que lo tengo en la cabeza, y casi a pistis, dianoia y noesis. Bueno, pues la dianoia serían las matemáticas, que ya es el acceso al mundo de las ideas, pero es un conocimiento inferior dentro de este mundo de las ideas. El conocimiento superior va a corresponder a la dialéctica. La dialéctica es conocer intuitivamente ese mundo de las ideas, conocer su jerarquía, cómo está establecido. Ese es el conocimiento superior y corresponde únicamente a los filósofos. Y es que los filósofos tenéis que entender una cosa, no solo somos un cuerpo, no solo somos atractivos, ¿vale? También somos un pensamiento. Y sobre todo, somos unas personas muy humildes, ¿vale? Bueno, pues recordad, el símil de la línea, icasia, pistis, dianoia, y ya la noesis es la dialéctica. Pero esto no responde a la pregunta última que nos hacemos de cómo llegamos a conocer, cómo podemos acercarnos a esa idea, cómo sabemos que ese mundo existe, si hemos nacido en este mundo y no sabemos nada de ese otro mundo. Platón nos va a responder a esta cuestión hablándonos de la anamnesis o la reminiscencia. Y es que si recordamos lo que hemos hablado en el contexto de una de las influencias de su maestro Sócrates, todos tenemos el conocimiento en nuestro interior. Y al igual que Sócrates funcionaba como una matrona, sacando a la luz este conocimiento que teníamos, pero él no lo creaba, él simplemente ayudaba a que este saliera, pues con la reminiscencia, que es el recuerdo, va a ocurrir exactamente lo mismo. Y es que cuando conozcamos un objeto sensible, vamos a reconocer en él la idea. ¿Por qué la vamos a reconocer? Porque hemos vivido en ese mundo. Nosotros hemos sido almas que hemos vivido en ese mundo de las ideas, que hemos accedido al conocimiento de este mundo. Ya hemos ido hablando de la dualidad ontológica y la dualidad epistemológica, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos participando en ella, pero ¿nosotros somos un único ser? ¿Una unidad? No. Platón va a entender que en el ser humano también podemos hablar de una dualidad. Existe una dualidad antropológica, y es que somos cuerpo y somos alma. Esta idea, como ya he dicho, la va a coger del pensamiento de los pitagóricos. Bueno,
De hecho, va a tener una concepción bastante negativa del cuerpo, porque va a decir que el cuerpo es la fuente de todas las pasiones, de todos los deseos, de todas las necesidades, de todas las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el cuerpo es malo. En cambio, el alma va a ser esa parte elevada que nosotros tenemos, la que nos aspira, perdón, la que nos ayuda a aspirar, a conocer, a ser mejores personas en definitiva. En su diálogo, el Fedro nos va a explicar que no es una dualidad tan simple, es decir, que no es que el cuerpo sea malo y el alma sea buena, que eso es una simpleza y una reducción, que nos va a decir que el alma va a estar dividida en tres partes y para ello nos lo va a explicar con la alegoría o con el símil o con el cuento de la auriga, con la historia de la auriga, donde tenemos a un auriga que es un cochero que va tirando de un carro alado, el cual nos encontramos con un caballo blanco y un caballo blanco precioso, maravilloso y estupendo y un caballo negro en fin, que no es tan bonito y que es muy difícil de gobernar. Y nosotros vamos haciendo, bueno, hacemos un movimiento circular en este reino o en este mundo de las ideas. De tal forma que cuando llegamos a esa parte superior somos capaces de captar la belleza de las ideas. Y otra vez volvemos a bajar y se repite ese ciclo en el que aspiramos a llegar a conocer estas ideas. Porque son tan maravillosas que eso es lo único que queremos hacer en nuestra eterna existencia como almas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en un momento dado el caballo negro se va a volver loco porque es un caballo que, bueno, que no es manso y vamos a caer a la tierra, vamos a encarnarnos en un cuerpo y entonces a partir de ahora vamos a tener que vivir una vida en ese cuerpo gobernando estas partes. Va a tener una concepción tripartita del alma. No significa que tengamos tres almas. No, en Platón eso no significa. Significa que tenemos un alma dividida en tres partes y así. Que además estas partes se van a corresponder con partes del cuerpo. Nos vamos a encontrar con la parte racional que se va a corresponder con la cabeza, que va a ser la frónesis, cuya función va a ser la sabiduría. Después nos vamos a encontrar con la parte irascible, que va a ir simbolizada en el caballo blanco, que nos vamos a encontrar, bueno, que se va a denominar Andreya, cuyo valor máximo es la valentía. Y finalmente nos vamos a encontrar con el bajo vientre, con el alma irascible, perdón, con el alma concupiscible, que es la que va a corresponder al caballo negro, que va a recibir el nombre de Sofrosine, y que su logro o su modo va a ser la templanza, es decir, va a ser saber controlar estos instintos que tiene nuestro cuerpo. Finalmente, estas ideas la va a relacionar con su concepto que va a tener de sociedad, y es que si en el cuerpo humano el bien es encontrar el equilibrio entre estas tres partes del alma, la racional, la irascible y la concupiscible, la justicia en una sociedad va a hacer que sus clases sociales estén también en equilibrio y vayan funcionando de un modo correcto. Platón nos va a decir que hay tres clases sociales que a su vez se van a corresponder con estas partes del cuerpo, que a su vez se van a corresponder con estos modos, ¿no? Con la frónesis, con la andreia y con la sofrosine. Es decir, sabiduría, valentía y templanza. Nos vamos a encontrar por una parte con la clase baja, los artesanos, ¿no? Esa parte material, puesto que Platón se va a preguntar cuáles son las necesidades que tiene una sociedad. Y las necesidades son ese autoabastecimiento, es decir, que estén satisfechas todas sus partes. Necesitamos una alimentación, una ropa, necesitamos, pues, ¿qué te digo yo? Una economía, podemos decir así. También tenemos que, otra necesidad es la necesidad que tienen las sociedades de protección. Necesitamos establecer un orden tanto interno como una protección externa de otras polis. Y finalmente, el establecimiento y la creación de unas leyes que sean justas y que sean beneficiosas para los ciudadanos. Por lo tanto, de estas tres necesidades van a surgir las tres clases sociales que necesitamos. Como hemos dicho ahora hace un momentito, vamos a necesitar a los artesanos, vamos a necesitar a gente que pesque, que haga zapatos, que haga jarrones, que siembre el campo y recoja, que haga comidas, etcétera, etcétera. Vamos a necesitar la protección que nos van a dar el ejército. Y finalmente vamos a necesitar un gobierno de personas sabias. Esta idea de la política la va a desarrollar en obras fundamentales como su obra República, que quizás sea la más famosa de todas ellas. Es la obra en la que nos va a explicar este sistema ideal que él crea. Recordar, es un sistema utópico, no ha existido en la realidad. Y luego en obras de madurez como puede ser El político o Las leyes, ya de un tinte muchísimo más realista.
¿A qué clase social vamos a pertenecer? Bueno, pues eso va a depender de la paideia, es decir, de la educación que recibamos y de la orientación de nuestra alma hacia un tipo de alma u otra. Pero recordad que tanto nuestro cuerpo como nuestra sociedad tiene que tener una armonía, y esa armonía es la que nos va a llevar tanto al bien como a la justicia. Ya con esto terminamos el repaso a Platón. Recordad, contexto, dualidad ontológica, dualidad epistemológica. Dualidad epistemológica, dualidad antropológica y la teoría política de Platón, donde lo único que buscamos es esta justicia y este bien a través de la armonía de las partes. Recordad, tengo otros vídeos en los que comparo a Platón con otros autores, os ayudo a responder las preguntas del texto de selectividad. Me centro en otro vídeo en la forma o en el plan educativo de Platón, ver esos vídeos, ¿vale? Que va a completar vuestro conocimiento, que este sea, ya sabéis, el repaso final antes del examen. Y por supuesto, muchísima suerte y vamos a por ello. Venga, hasta luego. Perdona, pero yo no me he enterado de nada. ¿Nada de nada? No, de nada. Pues vaya tela.